Ahora vamos a resolver unos ejercicios relacionados con el video anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas para que puedas entender mejor los temas. El primer ejercicio que tenemos aquí es el de un triángulo cuyos lados ya están definidos, al igual que sus ángulos. Lo que se nos pide es encontrar o identificar de manera adecuada estos ángulos dentro de este triángulo. Para poder identificarlos de manera adecuada, hay que recordar que existe cierta relación y por ello es que se escribe con letra minúscula los lados y con letra mayúscula los ángulos. Empecemos. El ángulo A mayúscula debe de estar relacionado con el lado A minúscula. La relación que existe entre ellos es que son opuestos. Veamos. El ángulo opuesto a este lado es este de aquí. Por lo tanto, este ángulo debe de medir 110 grados. Otra forma de poder identificarlo es que este lado está formado por estas dos líneas y esas dos líneas son unidas por este ángulo. Esa es otra forma de que podamos identificar de manera adecuada. Ahora tomemos el ángulo B. El ángulo B debe de estar relacionado con el lado B. Para ello identificamos que este lado es formado por estas dos líneas. Por lo tanto, tenemos que este ángulo debe de valer 30 grados. O utilizando la otra explicación es que el opuesto de este lado es este ángulo, por lo cual es B mayúscula. El último ángulo que nos queda aquí es este. Y por eso sabemos que es C y vale 40 grados. Esto lo podemos corroborar de manera muy sencilla, viendo que este ángulo es el que está formando al lado C. Y de esta manera ya resolvimos el primer ejercicio. El segundo ejercicio es este. Tenemos un triángulo donde nos dan la medida de dos de sus ángulos y el tercero es desconocido. Lo que nos piden es calcular la medida del ángulo desconocido. Para poder resolverlo tenemos que recordar la regla fundamental de los triángulos, la cual nos dice que la suma de cada uno de sus ángulos va a ser igual a 180 grados. Una vez teniendo esta regla, lo que podemos hacer es sustituir directamente la medida de cada uno de los ángulos para poder encontrar el faltante. Supongamos que A vale 60 grados. Le sumamos el ángulo B, que en este caso suponemos que vale 20 grados. Más su ángulo C, que debe de valer X. Lo colocamos aquí y la suma de esto nos debe dar 180 grados. Para poder encontrar el valor, lo único que tenemos que hacer es despejar X de esta ecuación. Vamos a hacerlo. 60 más 20 nos da 80 grados, más X es igual a 180 grados. Ahora lo único que tenemos que hacer es pasar este término que está sumando de este lado restando. Por lo tanto nos queda que X va a ser igual a 180 grados menos 80 grados, lo que quiere decir que X vale 100 grados. El valor del ángulo que nos falta es de 100 grados. Y así terminamos este ejercicio. En el tercer ejercicio se nos presenta el siguiente triángulo y se nos dice lo siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo cuyo ángulo A mide 60 grados. Tenemos que encontrar el valor de los otros dos ángulos. Para poder resolver este ejercicio hay que recordar la clasificación de triángulos, la cual nos dice que un triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos igual a 90 grados. Por lo tanto, podemos marcarlo de esta forma. Y sabemos que uno de los ángulos de este triángulo va a medir 90 grados debido a esto que nos están diciendo aquí. Para poder encontrar el ángulo faltante, que en este caso sería el ángulo C, debemos de utilizar la regla fundamental de los triángulos, la cual nos dice que la suma de cada uno de los ángulos de un triángulo debe de ser igual a 180 grados.
Esto ya de aquí es como el ejercicio anterior. Entonces lo que hacemos es sustituir. A vale 60 más el ángulo B que vale 90 grados más el ángulo C, que es el que queremos encontrar, debe de ser igual a 180 grados. Lo que hacemos es despejar C para poder encontrar su valor. Por lo tanto, sumamos estos dos y nos da que 150 grados más C debe de ser igual a 180 grados. Despejamos este, se encuentra de este lado sumando, pasa restando. Por lo tanto, C va a ser igual a 180 grados menos 150 grados. Por lo tanto, C es igual a 30 grados. Y ya de esta manera encontramos el valor de cada uno de los ángulos de este triángulo rectángulo. El cuarto ejercicio que tenemos es el de un triángulo equilátero, en el cual nos piden encontrar las medidas de cada uno de sus ángulos. Primero hay que recordar que es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel en el que todos sus lados son iguales. También otra cosa que tenemos que recordar para poder resolver este ejercicio es el concepto básico de ángulo. Un ángulo es la apertura que existe entre dos líneas rectas. Analicemos esto un poquito más. Para el ángulo A, las dos líneas que forman este ángulo son estas. Y la apertura que tenemos aquí es esta, que vale A. Para el ángulo B, las líneas que forman este ángulo son estas dos. Por lo tanto, la apertura de este ángulo es este lado de acá, que sería B. Pero como sabemos que es un triángulo equilátero, podemos poner A, porque es igual. Lo mismo sucede con el ángulo C. Vemos que este ángulo está formado por estas dos líneas. Entonces su apertura sería esta de aquí, que vendría siendo C, pero sabemos que es también igual a A. De lo que nos damos cuenta aquí con esto es que todas las aperturas valen lo mismo. Por lo tanto, podemos decir que los ángulos A, B y C son iguales, ya que su apertura es la misma. Y a partir de esto podemos encontrar cuánto vale cada uno de ellos. Recordando la regla básica que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados, podemos sustituir esta igualdad dentro de esta ecuación para poder saber cuánto vale cada ángulo. Lo que hacemos es copiar el ángulo A tal cual y sumarle el ángulo B, pero el ángulo B sabemos que es igual al ángulo A, más el ángulo C, pero sabemos que es igual al ángulo A. Y la suma nos debe de dar 180 grados. Tenemos aquí 3 veces repetido el mismo ángulo. Entonces lo sumamos y la suma de ellos nos debe de dar 180 grados. Ahora sí despejamos A para poder encontrar el valor de los ángulos. Por lo tanto, A es igual a 180 grados entre 3, lo que es igual a 60 grados. Por lo tanto, cada uno de sus ángulos mide 60 grados. Por lo tanto, para este triángulo, y de hecho para cualquier triángulo que sea equilátero, cada uno de sus ángulos debe de valer siempre 60 grados para que se cumpla que sus lados sean iguales.